Bueno, para hoy vamos a trabajar el concepto de páginas maestras en, en InDesign. Alguna vez estuvimos hablando sobre las páginas maestras. A ver si me recuerda, eh, Lina, ¿de qué se acuerda que eran las páginas maestras? Mm, no me acuerdo, profe. Y Francisco, Profe, ¿no son pues donde usamos para hacer los diseños? donde lo usamos ¿O para donde hacer sacamos ideas? nuestros diseños. ¿Y exactamente qué sería? Pues no sé, InDesign, como dice ahí, digamos InDesign, Illustrator, Photoshop, ¿no? Bueno, eh, ¿se acuerda que nosotros habíamos hablado que normalmente las páginas maestras nosotros las utilizamos para, se puede decir que puede ser como una especie de plantilla para poderla aplicar en el documento, pero normalmente esa plantilla que se va a trabajar o que da pie para poder trabajar en páginas maestras, que dé pie a elementos que se repitan. Entonces, si yo voy a aplicar una página maestra a mi documento, es pensando que se repita en varias, ¿cierto? Entonces, cuando alguna vez yo les pedí a ustedes que hicieran una, se puede decir, una distribución, quisieran ustedes una estructura, una retícula en papel, la idea es que ustedes esa retícula en papel o esos bocetos que han ustedes realizado, pues lo hagan en las páginas maestras para que no tengan que crear una eh, y estar haciéndola para las demás, aunque ustedes también pueden crear una página y duplicarla, pero lo ideal es uno utilizar el concepto de las páginas maestras, que es muy práctico. Uno de los elementos que normalmente se utiliza para trabajar páginas maestras está normalmente el tema de enumeraciones y secciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en este gráfico, entonces hay una parte en InDesign, en el menú, en un menú que queda a la derecha, en la cual ustedes ven estas, si se puede decir, esta estructura que dice página ninguna, una llama introducción, otra llama resultados, otra llama conclusión. En este caso son nombres que se le colocan a la página maestra dependiendo del diseño que se vaya a realizar. Aquí hay un ejemplo cuando uno está creando el tema de la numeración, que normalmente uno lo agrega con algunas letras. Entonces la idea de las páginas maestras es que sirva como una plantilla para poder estructurar nuestros elementos en una página, ¿no? Entonces, normalmente las páginas maestras funcionan cuando hay elementos que se van a repetir, ¿no? Es como una guía. Entonces, para que lo tengan ustedes presente, el trabajo de páginas maestras. Entonces, a partir de lo que explicamos, entonces, habíamos hablado que en el panel derecho, en esta parte, hay algo que se llama aquí páginas, ¿cierto? O ya saben que hay una opción aquí también en InDesign que es ventana, y en ventana también uno activa aquí páginas o con F12.
Hayamos hecho, en cierta manera, la distribución, ¿cierto? Entonces aquí está hecha la distribución. Y dentro de esa distribución, pues ustedes, aquí es cuando deciden, ¿cierto? ¿Qué va a tener o cuáles son esos elementos que se van a repetir, ¿cierto? ¿Qué elementos se van a repetir en esa estructura? Entonces, normalmente, como uno puede elegir, entonces uno puede aquí, aquí tiene una opción que se llama ninguna, que ya lo vamos a ver. Tenemos aquí páginas maestras, que está con el número A, ¿cierto? Aquí tenemos algunas nuevas, obtenemos unas opciones acá, donde ustedes ven acá en esta, ustedes ven aquí, ¿cierto? Aquí donde aparece como unas lineecitas, y en estas lineecitas también tenemos unas opciones que dice insertar página, duplicar pliego, imprimir páginas maestras, nueva página maestra, opciones, ¿cierto? Aplicar, modificar páginas maestras. Aquí, por ejemplo, le podemos decir nueva página maestra. Si va a trabajar, normalmente uno le puede colocar ciertos nombres dependiendo de el prefijo. A veces A es para la izquierda, B puede ser para izquierda. En este caso yo le podría colocar normal, digamos un ejemplo, la puedo colocar normal. Página, ¿cuál va a ser el nombre de esa página? Entonces, en este caso usted puede colocarle, no sé, no sé, estructura, ¿cierto? O puede colocarle numeración. Aquí basado en página maestra, por ahora ninguna, y número de páginas, pues se crean 2. Por ahora sea tamaño carta y como aparece ahí, la anchura y la altura, porque es a partir de carta, ¿cierto? Eso quiere decir que aquí pues me crea una página maestra. Entonces aquí está esta que es ninguna, esta página maestra A y esta normal o estructura. Al elegir, entonces pues, normalmente uno piensa cuáles son esos elementos que va a tener mi página, ¿no? La estructura que va a tener esa página maestra. Entonces normalmente en la página maestra, al elegirla, uno lo que hace es elegirla y uno lo que hace es aquí pues diseñar o más o menos crear una estructura pensando en cómo va a diseñar, ¿no? O sea, lo que hace es ahí crear la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí como ya se habían colocado ciertos márgenes, se había colocado también aquí lo del medianil. Aquí también se puede pensar o decidir qué más elementos se pueden cambiar. Pero no se les olvide que siempre ustedes tienen que elegir. Siempre tienen que ustedes elegir, acá si ustedes se dan cuenta, elegir la página, ¿no? Entonces, una cosa es elegir acá, entonces no se lo olvide, una cosa es elegir acá las páginas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. Y otra cosa es elegir páginas maestras, para que no lo tengan presente. Que si uno quiere hacer algunas modificaciones, en estas, digamos, modificaciones, yo estoy eligiendo acá la izquierda, pero también puedo elegir también la derecha al mismo tiempo. Si quiero hacer lo siguiente, tema de maquetación, tenemos por ejemplo márgenes y columnas, y aquí tengo superior 2, inferior,
tengo unas medidas, pero ¿qué pasa si yo le digo a esto que cambie a 3? ¿Cierto? Yo puedo decirle que quede a 3, queda un medianil de 0,9 y le digo, por ejemplo, OK, ¿cierto? Acá, pues, es importante también, si ustedes se dan cuenta, mira aquí la página maestra, como ustedes lo ven, aquí en la página maestra, pues ya me colocó las 3 columnas. Es también importante ver qué ancho quedó estas columnas. Entonces, ustedes saben que pueden aquí utilizar esta opción de trasladar el 0, ¿cierto? Para ver qué ancho le colocaron en las columnas. Yo pensaría que un tamaño de 4,5, 5, parece que es un tamaño pues adecuado. Ya columnas muy pequeñas, pues no es muy adecuado. Lo ideal es trabajar en 4,5, 5, 6. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues se ha colocado ahí unas columnas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, miren que aquí ya ha creado una estructura, ¿cierto? Ha creado la estructura. ¿Qué más se puede hacer? En esta estructura, pues también se puede crear el tema de numeración. Y acá, entonces, en este caso, uno lo que hace es crear una herramienta de texto, o sea, crea un marco de texto. En ese marco de texto voy a ampliarle un poquito aquí el tamaño a 72. Le voy a decir que es A. Aquí lo que hago es seleccionarla con la herramienta de texto. Voy a texto, le digo insertar. Me esperan un momento. Profe, no sé si estás hablando, pero no se escucha. Bueno, entonces vuelvo otra vez aquí a mostrarles cómo es el proceso. Voy a decirle aquí control Z por ahora. Entonces habíamos hablado acá que voy a quitar esto, quito esto, ¿cierto? Entonces habíamos hablado que creábamos una página maestra. Ya saben que ustedes van acá y le dicen nueva página maestra, ¿cierto?
al hacer una nueva página maestra. Aquí le pueden colocar un prefijo si A, B o normal, el nombre de la página, entonces puede ser paginación, basado en qué página, o le dice ninguna, que sea número de páginas que sea 2 y el tamaño de carta, y uno le dice OK y listo. En este caso, pues ya creé la que dice normal estructura. En este normal estructura, pues, les había comentado que uno hace un marco, ¿cierto? En este caso, yo puedo hacer aquí un marco. Este marco yo le puedo colocar una letra, ¿sí? Solo como para poderlo ver. Y uno le dice aquí texto. Y después le dice acá insertar carácter especial, marcadores, y le dice número de página actual. Entonces, él me agrega ahí algo. También uno puede decidir en dónde va a ir esa numeración, pues pensando de que si eso va a tener algún diseño en especial, ¿no? Entonces, para que también lo tengan ustedes presente, ¿no? Que si ustedes van a crear algún diseño especial, que voy a hacer aquí no sé, una barra acá, ¿cierto? Que esa barra pues va a tener un color. Ya saben que ustedes pueden también trabajar a partir de una paleta. Entonces, ya saben qué archivo, colocar, buscan una paleta. Ustedes saben que yo trabajo aquí con estas dos paletas. Digamos que coloco esta acá y coloco esta acá. Esto previo a un diseño que ya se ha realizado o ya ustedes han hecho en boceto, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Ustedes acá pueden elegir el gotero y dependiendo del color con lo que ustedes vayan a trabajar, pues ustedes también pueden ir cambiando ahí con el gotero. Eso sí depende también de cómo se va a ver mejor, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, digamos que por ahora lo tengo de esa manera, y que hago, por ejemplo, no sé, puede ser un recuadro por aquí en algún lado, con el fin de dar a entender. Digamos, vuelvo y hago otro recuadro por acá. Digamos que hago otro recuadro por acá. ¿Sí? Sí, digamos que sí, eso tiene color blanco, y que por acá, en este caso, pues queda debajo, y le toca aquí uno organizarlo y traerlo al frente. Entonces uno como que lo coloca ahí, y digamos que esa es como la estructura como para colocar la numeración. Eso pues sería como un ejemplo, ¿no? Uno lo que hace es aquí seleccionarlo, ya sea que lo duplica, y en este caso pues ya tendríamos esto. Como ya le apliqué pues es solo duplicarlo, ¿no? Entonces ya saben que uno acá selecciona todas las páginas que necesite colocarle la estructura, y acá pues uno lo que hace es aplicar página maestra, y entonces uno aquí elige, ¿no? Aplicar página maestra, ¿cuál voy a aplicar? Entonces uno dice, norma de estructura, la que he creado, y le dice
a qué páginas de la 2 a la 15 y usted le dice aquí, ok. Y acá pues usted pues va a mirar cómo ha creado, ¿cierto? 2, 3. Entonces aquí 4, 5, pues uno corrobora. Aquí uno mira que si hay que correrlo un poquito, que quede un poquito mejor, que no quede tan pegado. ¿Sí? Pues uno ahí lo va cuadrando poco a poco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que ustedes van haciendo en página maestra, pues él lo va cambiando, ¿no? Aquí en página maestra, es necesario que ustedes pues creen esa estructura, pues ya han creado la estructura, que son las columnas. Como ustedes se dan cuenta, la numeración. Aquí también pues pueden decidir si van a crear algo aquí arriba que tenga que ver con el tema de la sección. Por ejemplo, para los que tengan sección, digamos que como van a trabajar, digamos, desde la 4 y la 4 y la 5, pues ¿qué sección va a ser? Digamos que acá, o los títulos, de pronto que los títulos va a ir aquí en una barra grande, o va a tener aquí un espacio grande para trabajar el tema de los títulos. Entonces ya también ahí pueden pensar cómo colocarlo. Si eso va a tener una estructura para los títulos, o si quieren colocar un dato en especial ahí arriba, ¿cierto? Pues aquí ustedes lo deciden, ¿no? Entonces es importante que ustedes pues tengan una estructura, ¿sí? Donde van a colocar ustedes sus elementos. Yo aquí estoy creando una estructura. Aquí puede ser un elemento para colocar, no sé, de pronto sección. Este campo va a ser para el título. Y ya los demás campos, yo puedo decir que si voy a colocar texto, o si voy a colocar algún elemento en particular, ¿sí? Que si voy a dejar cierto campo para colocar, o cajas para colocar, o tener una idea para colocar imagen, para colocar texto, ¿sí? Entonces esto sí depende también de la estructura que ustedes creen, ¿no? O sea, todos los elementos que ustedes consideren o que ustedes necesitan para estructurar la publicación. La idea es que ustedes, por medio de esto, pues crean una estructura. ¿Sí? Entonces aquí pues ustedes crean la estructura para colocar los diferentes elementos. Ujú. Entonces, por ejemplo, esos son campos en que, bueno, me puede servir para colocar imagen, ¿no? Entonces, aquí digo que el otro lado pues va a tener también, pueda que yo eh, pueda que lo repita, y digamos que como si fuera, o hiciera un espejo. Entonces mi estructura va a tener estas características, ¿cierto? Que aquí puede tener o más texto. Aquí puedo decir que en el lado de acá pues va a tener de pronto otra imagen, ¿sí? Aquí va a tener texto o imagen. En este pues en que va a venir el título, va a venir imagen, texto, ¿sí? Como la estructura
Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, como es una página maestra, él en la página maestra pues me va a crear esa estructura. Entonces es importante que en la página maestra ustedes decidan qué elementos se eh, van a, a repetir, ¿no? Entonces para que lo tengan presente. Si ustedes no quieren sentirse como tan estructurados con la misma estructura, pues ahí sí ustedes deciden que yo puedo aquí hacer el juego de contenido. Entonces para tema de contenido, ¿cierto? Pero yo digo, no, pues es que yo no quiero esa estructura. O sea, puede partir de una estructura, pero no quiere esa estructura para créditos ni para sumario. O sea, no la quiere. Entonces usted lo que dice, es que bueno, acá, o como puede crear otra, ¿cierto? Puede crear otra página maestra especial, o como dice, no, yo no quiero aplicar esta estructura, ¿cierto? La elige y lo mismo le dice aplicar página y usted dice cuál es aplicar, si página, en este caso, pues puede decirle que ninguna, a la 2 y a la 3, ¿cierto? En este caso usted puede decir que ninguna, ¿cierto? Pero acá usted acá pues va a tener de pronto, va a respetar que aquí esta va a ser la 2, la 3, esta sigue que es la 4 y la 5, ¿sí? En este caso, como no aplico a ninguna, pues aquí decide si le coloca numeración a esta, ¿no? Puede ser que de pronto no le coloque numeración, normalmente pues tampoco no es que le coloque mucha numeración a créditos editoriales o sumario, dependiendo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues acá crean ustedes esa estructura que aquí me aparece, a ver qué más, si aquí tiene 3, aquí tiene 3. Entonces, por ejemplo, aquí tiene de 3. Entonces, aquí también lo mismo. ¿No? Todas tienen sí, la estructura de tres columnas. Esta tiene de 2. ¿Sí? Acá, pues ustedes saben que pueden también hacer los cambios dentro de esta misma y dependiendo de la estructura, ¿no? Vamos a decirle otra vez, aplicar página maestra a páginas. Aquí le digo 2 y 3, ok. Y acá, pues yo digo, bueno, o le digo, bueno, maquetación, le digo márgenes y columnas. Entonces le digo que ya no van a ser 3, sino van a ser 2. Entonces ahí ustedes se dan cuenta. Pero si ustedes se dan cuenta que en la 4 y la 5 pues tiene la estructura de la página maestra, en esta yo digo, no, pues es que yo que quiero manejar aquí dos columnas. Entonces, el tema de las páginas maestras es como un elemento clave para estructurar y ustedes pueden crear varias páginas maestras para ir aplicándolas, ¿no? Para ir aplicando. Aquí es como para mostrarles cómo uno aplica una estructura y que esa estructura vaya variando y cambiando. Pero a veces uno llega a un momento en que, bueno, esa estructura, o puede decir que hace otra estructura con el fin de cambiar y que no me queden siempre estos elementos de esta manera, sino uno puede tener un poco más de, si se puede decir, un poco más de manejo. Entonces, uno decide, bueno, si va a aplicar esta estructura o decide hacer otra.
Entonces uno puede decir que a partir de esta, pues, bueno, aquí dice duplicar página maestra, digamos, duplicar página maestra. Y por ejemplo, aquí tendría página maestra B. Pues bueno, eso sí también depende de lo que ustedes quieran aquí trabajar y crean otra página maestra con el fin de que si quieren hacer unos cambios, que esto ya no va acá, esto digamos que esto ahora va acá, ¿cierto? Y que esto ahora va acá, ¿sí? Pues en esto hay que uno saber cómo manejar esto, ¿cierto? Entonces a veces aquí le toca a uno yo aquí pensar, bueno, acá, B. Entonces acá que la 2 y la 3, que la 4 y 5. Entonces uno le dice acá aplicar página maestra, pero ¿a cuál le va a aplicar? Si a las 6, y a las 6 y las 7. B página maestra. Entonces uno acá le dice cuál es con la que se va a trabajar. Entonces esto con el fin de que, dependiendo de lo que ustedes quieran, pues ustedes crean las páginas maestras como para variar, porque a veces no va a ser aburrido. Es que apliqué la estructura en esta estructura y esta estructura para todos es igual, ¿sí? Pues he aplicado una estructura, pero esa estructura la puedo volver modular, que pueda uno, que haya cierta variedad y que no es que, apliqué esta y para todas es igual, para todas es igual, ¿no? Pues uno puede aquí también variarla, ¿no? Entonces, si en la 4 y la 5 está de esta manera, en la 6 y 7, pues a partir de la estructura, pero lo que se hace es modularla, ¿no? Poner los elementos de otra manera, ¿cierto? Entonces, como para que ustedes lo tengan ahí presente, cuál es el concepto de las páginas maestras. Ya aquí uno también decide, bueno, no sé, no me gustó, no quiero esto. Entonces aquí página maestra en este caso. Uno la puede aquí elegir y aquí pues usted tiene elementos como dice, bueno, elegir, eliminar. Le dice que ok. Como yo la apliqué, si ustedes se dan cuenta, esta de 4 y 5 que ahora sin nada. Entonces aquí uno dice, bueno, pues voy a otra vez aplicar página maestra, la que tenía antes. Le digo acá esta y le digo otra vez, ok, otra vez vuelvo. Y si no quiero tener de pronto esa camisa de fuerza y quiero jugar con los elementos, uno dice, bueno, no, yo prefiero mejor por ahora dejar unos elementos básicos, que va a ser la numeración, digamos, la numeración, y de pronto sección, y de pronto para colocar el título, digamos, como esos cambios, pues ustedes se van a dar cuenta que en medida que yo hago cambios o hago ciertos cambios en la página maestra, pues aquí me lo va cambiando poco a poco, ¿cierto? Aquí me lo cambia. Entonces eso es lo bueno de trabajar páginas maestras, porque en páginas maestras pues usted hace todos los cambios necesarios, todos los juegos. Si ustedes se dan cuenta, mira, aquí yo les he mostrado muchas opciones para trabajo con las páginas maestras. Entonces, esto me parece un buen recurso, una muy buena opción para que ustedes trabajen. Entonces, lo ideal es que creen esa estructura en páginas maestras, qué elementos
se van a repetir que ustedes consideren que es necesario aplicar. Ya también como guía de ustedes, ustedes también deciden que como no lo van a trabajar aquí, no van a agregar los campos, sí sería bueno que ustedes hicieran como una especie de distribución, en el caso de ustedes, una especie de distribución, ¿no? Que hagan ustedes la distribución para que ustedes se hagan una idea de cómo se va a ver su documento. Entonces, por ejemplo, yo aquí hago campos en que, bueno, aquí uno por ahora aquí crea campos, ¿cierto? ¿Qué créditos y editorial? Todo esto va a ser para textos. Entonces, uno aquí también decide cómo crea esos campos, ¿no? Entonces, como ustedes se dieron cuenta, dejé unos elementos azules y otros elementos blancos, y los elementos azules pues los estaba trabajando para el tema de texto. No se les olvide que para poder previsualizar y ver su revista, ya saben que ustedes aquí, al crear, la manera de crear texto, ya saben que ustedes van aquí a la parte izquierda y en la herramienta de texto ustedes lo que hacen es acá, crear texto, y tienen la opción de texto. Hay una opción que dice llenar con texto falso, esto con el fin de empezar a uno a previsualizar o cómo uno puede diagramar. Entonces, digamos, control C, me voy a poner aquí en la 4 y la 5, le digo control V, y yo por aquí empiezo a, bueno, ya aquí como no es de 2 columnas, sino de 3 columnas, entonces digo, bueno. Entonces uno empieza aquí como a hacerse una idea de cómo va a diagramar y crea los campos. Si de pronto no quiere crear la estructura de páginas maestras, pues aquí uno, en este caso, pues también la crea, ¿no? En este caso, aquí no puedo copiar esto, sino me toca otra vez crear los marcos, y como al hacer los marcos, pues uno acá le coloca un color. En este caso pues no tengo o como puedo, bueno, a partir de bueno, digamos aquí, vamos a ver si me lo deja. En este caso, mira, aquí no me deja, ¿cierto? Si se da cuenta, aquí no me deja. Pero aquí puedo decir que, como puedo, bueno, vamos acá, digamos aquí, control C, ¿sí? Control V, entonces, bueno, entonces voy a como a empezar aquí a crear mis campos, de que más o menos uno lo va a diagramar y uno va creando esa estructura, o sea, pues una manera de visualizar cómo va a venir, eh, si se puede decir, la posible diagramación de su revista, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan aquí ustedes presente, porque la idea no es solo colocar texto y texto, sino pensemos en que lo ideal es que haya una buena cantidad de imágenes, ¿no? Sí, que esto se pueda compensar, ¿no? Entonces, digamos que uno coloca acá, entonces como que uno trata aquí de mirar cómo colocar. Los campos de imagen también tener en cuenta que si yo voy a colocar un texto acá, pues la idea es que, por ejemplo, si yo voy a colocar, ustedes saben que cuando yo tengo acá un más en esta parte, cuando tengo aquí el texto, y en el texto ustedes se dan cuenta que aquí hay un más, ¿cierto? Aquí hay un más. Esto quiere decir que uno puede colocar más texto, ¿cierto? ¿Cierto? Uno aquí dice, que aquí hay más texto.
Aquí es necesario que se aseguren que aparezca esto, ¿cierto? Y ya como tienen las columnas ustedes acá, como tienen aquí las columnas, uno lo que va desmontando poco a poco. Ah, bueno, que voy a poner, puse, no sé, texto acá y que de pronto, digamos que voy a poner un texto por acá, pero este texto acá lo que hago es subirlo y lo voy colocando acá, entonces me aparece aquí más texto, entonces pico aquí en el más, vuelvo y lo coloco acá, entonces aquí lo voy acomodando poco a poco, lo mismo otra vez, ¿cierto? Entonces aquí uno lo va acomodando poco a poco, que hay más texto, entonces uno lo va agregando poco a poco, que aquí va a haber un recuadro que de pronto va a ser no sé, de pronto para colocar algo de un destacado, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, voy a colocar esto, mostrando que aquí va a ir un destacado, pero entonces todos los destacados los voy a colocar con otro color, ¿cierto? Uno lo puede colocar con otro color. Digamos que lo coloqué ahí amarillo, pero no, ustedes saben que a mí no es que me guste mucho esos colores que tenemos acá en InDesign, sino ya saben, voy acá otra vez, cojo acá mis paletas que tengo en páginas maestras, control C, voy aquí otra vez, le digo aquí edición, pegar en el mismo lugar, entonces aquí le digo pues que no quiero ese amarillo, ese tipo de amarillo, sino que bueno, le voy a colocar otro color. Bueno, la selecciono aquí con la herramienta de cuentagotas, busco otro color, ¿cierto? Otro color, digamos que, bueno, no sé, que si van a ser en naranja esos destacados. Entonces a veces es importante también cómo ustedes van a tener ustedes esa libertad de diagramar esos elementos, ¿no? Acá pues ya saben que la idea es que ustedes despeguen, no me dejen pegados textos con imagen, ¿sí? Aquí yo le puedo decir que, sí, aquí yo le digo, bueno, o aquí en este lado yo puedo decir que la imagen me va a ocupar las 3 columnas, ¿cierto? Pero tratando siempre de tener, mirar que también me queden espacios eh, eh, en, blancos, ¿no? A veces no es necesario todo llenarlo de elementos, pero sí tener una idea de cómo va a ser esa diagramación. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo esto, ¿no? Porque ustedes ya tienen un boceto. Entonces no se les olvide que ustedes ya tienen un boceto y lo vayan arreglando poco a poco. Entonces, por ejemplo, aquí ahí estoy como mostrando, colocando, diseñando aquí unos elementos. Ustedes saben que los destacados, cuando hablamos de los destacados, son textos que se sacan de acá, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Listo? Entonces, aquí como para que se den una idea de cómo va a estar diagramado. Entonces, la idea es que ustedes experimenten, ¿sí? En cómo van a diagramar su publicación. Entonces, pueden hacer esto un juego, cómo la van a visualizar, cómo van a ser los campos. Uno empieza a mirar, si aquí no hay que colocar nada, no se coloca acá. Si aquí no hay que colocar, no hay que colocar nada. Pero traten también de nivelarlo, ¿no? Cómo se nivelan también los pesos. La idea es que jueguen ustedes a nivelar esto. Bueno.
Entonces, este es el trabajo de páginas maestras y la tema de la creación de la estructura para que lo tengan ustedes presentes. En el caso de las páginas maestras, ustedes se dieron cuenta que es muy fácil hacerlo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, muy fácil. Si no quiero utilizar las páginas maestras, en este caso, pues tienen que crear, como ustedes se dieron cuenta, aquí lo que les toca es seleccionar todos estos elementos para colocarla en la siguiente e ir modificando poco a poco.